Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Acá les traigo la segunda parte de esta serie del cuerpo de Cristo. Y en esta oportunidad, Dios me hablaba de otro punto, ¿no? El Espíritu Santo me mostraba otro punto acerca de por qué es tan importante que podamos entender qué significa ser el cuerpo de Cristo. En el primer video hablábamos acerca de que nos necesitamos unos a otros. Y eso es algo que tenemos que poder asimilar y aprender con H intermedia, ¿no? Para realmente poder amar a la iglesia como el cuerpo de Cristo y cuidarla. Y en este punto, Dios me hablaba acerca de que si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que ser Cristo. Así que voy a leer algunos versículos. Uno se encuentra en Romanos 13, versículo 14, y dice: vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Después, en Juan, capítulo 3, versículo 30, acá estaba hablando Juan con unas personas que venían a decirle de que había un montón de personas a las que Jesús estaba bautizando, mucho más de las que se bautizaban con él, con Juan el Bautista, ¿no? Que en realidad eran los discípulos de Jesús quienes bautizaban y no Jesús mismo. Y Juan el Bautista le responde esto a estas personas que vinieron con el chisme. Le dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, que él bajara, digamos. Que Jesús pudiera crecer y él decrecer. Y en Juan 17, esta es la oración de Jesús, una de las últimas oraciones antes de ir a la cruz, ¿no? Dice en el versículo 17 al 20. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, Dios me hablaba de que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos que ser Cristo, tenemos que ser Jesús. Y me habló de esto de una manera muy loca, el Espíritu Santo, ¿no? Un día estaba en la reunión y veo a una de las chicas que dirige la alabanza, el tiempo de la adoración a Dios, ¿no? Que ministra. Y no sé por qué le veo la mano a esta chica nada más, como que mis ojos se fueron solo a la mano y dije: claro, esa mano es de esta persona. Y ahí el Espíritu Santo me habla y me dice: así son ustedes como cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene que hacer referencia al dueño de ese cuerpo, a la persona, que es Cristo. Entonces, las individualidades, los nombres propios, los apellidos, tienen que desaparecer. Como decía Juan, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Ya no hay lugar para contiendas, para división, para celos, para estar compitiendo con el otro. Porque no se trata de mi nombre, no se trata de que tengo que crecer yo, de que tengo que ser visto yo. Se trata de que es Jesús el que tiene que crecer en nosotros. Es Él el que tiene que ser visto. Que las personas cuando nos vean, en lugar de vernos a nosotros, en lugar de ver a nadie, vea a Jesús. Porque yo soy el cuerpo, soy parte del cuerpo de Cristo. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y como parte de ese cuerpo, hago referencia al dueño del cuerpo. ¿Y quién es el dueño del cuerpo? Jesús, que es la cabeza. A una persona se la identifica por el rostro, ¿verdad? Por su cara y por su ADN, por sus huellas digitales. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser Cristo, tenemos que tener el ADN de Cristo, tenemos que poder manifestar en lo visible, en lo terrenal, todo lo que proviene de lo invisible, todo lo que proviene de Dios, de lo eterno, ¿verdad? Leíamos recién que nosotros tenemos que ser uno, juntos como cuerpo, de la misma manera en que Jesús y el Padre son uno. Entonces, nosotros, si tenemos que ser Jesús, tenemos que tener esa unidad con Dios, con el Espíritu Santo. Tenemos que ser unos con Cristo, tenemos que vestirnos de Jesús y ser uno también nosotros para que el mundo pueda creer. Si cada uno de nosotros es Cristo, cuando las personas que nos rodean nos vean, no nos van a ver a nosotros, solamente van a ver a Jesús.
solamente van a escuchar las palabras de Jesús, porque si somos Cristo, si somos el cuerpo de Cristo, vamos a hablar lo que Jesús hablaba, vamos a pensar como Jesús pensaba, vamos a sentir como Jesús sentía, vamos a tener sus mismos deseos, las cosas que le dolían a Él nos van a doler a nosotros, las cosas que lo alegraban a Él nos van a alegrar a nosotros, las cosas que Él se preocupaba y se ocupaba en hacer, en llevar la palabra del Evangelio, el buscar al perdido, al que estaba herido, sanarlo, el ir por el mundo predicando la verdad, haciendo milagros y sanidades y prodigios a través del poder del Espíritu Santo, manifestando el fruto del Espíritu Santo con paciencia, con amor, con gozo, con paz, manifestando la fe que tenía al orar, porque él sabía de dónde había venido, que era de Dios y que él tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada, le dijo a sus discípulos. Entonces vayan, hagan discípulos ustedes también. Hagan las cosas mayores de las que yo hice a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de esto me hablaba Dios, ¿no? De esto me hablaba el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que ser Cristo. Entonces, como cuerpo, Jesús, ¿qué hacía el cuerpo de Jesús? Sanaba, hablaba la palabra de verdad, hablaba la palabra de Dios, manifestaba el carácter, su carácter, su esencia, ¿no? Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, que toda la esencia de Dios y la deidad están en Cristo, ¿no? Jesús caminaba en el fruto del Espíritu Santo y no solamente en el poder del Espíritu Santo. Él veía a las personas como Dios las ve, como ovejas perdidas y desamparadas que no tenían pastor, que iban rumbo a la condenación y a la muerte, y Él las vino a buscar para salvarlas. Él dijo, la mies es mucha, pero hay pocos obreros. Pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Entonces Él veía a las personas como almas que necesitaban de su amor, de su salvación y de su poder. ¿Vemos así a las personas? ¿Las vemos con los ojos que Jesús las veía? Cuando escuchamos a alguien, ¿estamos escuchando cuál es el clamor de su corazón? ¿O solo escuchamos las palabras y no podemos ver más allá de lo que dicen sus palabras? Porque Jesús, cuando escuchaba a la gente, cuando escuchaba a las multitudes clamar, Él veía la necesidad real que había en su corazón. En una oportunidad que estaba alimentando, que fue la alimentación de los 5.000, ¿no? Que estaba predicando y hablando, y los discípulos le dicen, mira, ya es de noche, acá no hay nada, mandarlos a sus casas para que compren algo de comer en el pueblo más cercano, porque ya es muy tarde. Y Jesús le dice, no tienen necesidad de comer, ellos están acá porque hay otro alimento que están necesitando, que es la palabra. Como le dijo Pedro, solo vos tenés palabras de vida, ¿no? Entonces nosotros cuando escuchamos a la gente, cuando la vemos con los ojos de Jesús, la escuchamos con los ojos de Jesús. Nuestras palabras para ellos son las palabras de Jesús. ¿Somos realmente uno para que el mundo crea, no? Y otra cosa que me hablaba el Espíritu Santo acerca de esto de ser Cristo, de ser su cuerpo, ¿no? Era acerca de la importancia de poder santificarnos. Jesús mismo dice, yo me santifico. Imagínense si Jesús se santificaba a sí mismo, ¿cómo nosotros no nos vamos a santificar? Por medio de la palabra, ¿no? A través de la revelación del Espíritu Santo. En Apocalipsis hay un montón de versículos que los voy a dejar después en la descripción del video, que hablan acerca de la iglesia como esa esposa, esa novia de Cristo para que va a celebrar las bodas del Cordero, y que es una novia pura, sin mancha, sin arruga, limpia, santificada. En Corintios, unos versículos, en el capítulo 12 también habla acerca de esto, ¿no? De que Cristo santificó a la iglesia. La tomó para sí, para santificarla, para honrarla, para prepararla pura, perfecta, sin mancha, sin arruga. Y nosotros, como cuerpo, tenemos que procurar eso mismo, santificarnos constantemente, para que las personas, como decíamos al principio, cuando nos vean, no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús. Hay una frase que quizás la escucharon o la leyeron en algún momento, que dice, todo lo malo que veas en mí soy yo, y todo lo bueno que veas en mí es Jesús. Y eso es así. Y nosotros tenemos que hacer lo que leíamos en Romanos, poder vestirnos de Jesús y desechar y no proveer para los deseos de nuestra carne. Poder estar enfocándonos en alimentarnos del Espíritu. En Romanos también dice, ¿no? De que el que piensa en las cosas del Espíritu es la persona que de ese Espíritu va a cosechar vida y va a cosechar paz, ¿no? Que tenemos que procurar sembrar en el Espíritu para cosechar del Espíritu. Y por último, me hablaba acerca de esto de qué significa ser el cuerpo de Cristo, ¿no?
de qué cosas el cuerpo físico de Jesús estuvo dispuesto a atravesar y a soportar por amor a nosotros. Porque fue escupido, fue maltratado, fue injuriado, fue vituperado, hablaron mal de él, se burlaron de él, lo escupieron, lo lastimaron, lo crucificaron y finalmente murió. O sea, el cuerpo de Jesús, el cuerpo físico, pasó por un montón de cosas por amor a nosotros, para poder salvarnos. Ahí oraba Jesús antes de ir a la cruz y decía, bueno, yo te ruego no solamente por ellos, por estos discípulos a los que les dio, sino por todos los que iban a creer en él por su palabra. Y eso somos nosotros, estamos incluidos en esa oración. Entonces, nosotros estamos dispuestos como cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ¿está dispuesta a soportar todas esas cosas por amor a los demás? O cuando recibimos una crítica o cuando pasamos por una injusticia, lo primero que sale de nosotros es querer vengarnos, es querer que Dios haga justicia, ¿no? Y en lugar de perdonar, en lugar de tener misericordia, en lugar de decir como Jesús en la cruz, perdonalos, porque no saben lo que hacen. Pedimos, Señor, que caiga fuego del cielo, como dijeron sus discípulos, ¿no? Y le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, cuando no lo quisieron recibir a Jesús en una aldea. Dice, ¿cree que oremos? Le dijo a los discípulos, ¿para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Dice, pará, yo no vine a condenarlos, yo vine a salvarlos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos, igual que Jesús, como iglesia, tal vez a pasar por todas esas cosas, ser criticados de forma injusta, ser atacados. La iglesia va a ser perseguida. En las bienaventuranzas, en Mateo 5 decía, siéntanse dichosos, porque son bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, hablen más de ustedes mintiendo. Que sea mintiendo, ¿no? Cuando por causa mía los persigan, los entreguen unos a otros, terminen presos, algunos muertos, ¿no? Entonces, tenemos que estar dispuestos, como Jesús lo estuvo, a entregarnos por el otro, ¿no? A entregarnos por nuestros hermanos en Cristo primeramente, porque si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos, ¿no? Entonces, Dios me hablaba sobre esto, de poder ver hasta dónde llegó el amor de Jesús, que entregó su cuerpo, que cargó sobre él los pecados de todos y las consecuencias de ese pecado, que era la muerte, solamente por amor. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay pecado en nuestro alrededor? ¿Estamos dispuestos a amar al otro a pesar de ese pecado? Porque el amor cubre multitud de pecados, que como decía en el video anterior, no significa que lo vamos a dejar pasar y que bueno, no pasa nada, total, pecamos todos. No, lo hablamos, lo restauramos en amor, lo guiamos a través de la palabra, no nos creemos mejor porque nosotros tenemos otras debilidades, pero lo amamos. Estamos con la persona, le damos siempre una nueva oportunidad, volvemos a perdonar una y otra vez a pesar de que nos hieran. Primeramente, lo tenemos que hacer como nosotros, como cuerpo, con nuestros hermanos en Cristo, y después también para los de afuera. Porque no nos olvidemos de que esto se trata de que seamos uno en Cristo, para que seamos Cristo, para que las personas que nos vean, nos escuchen y tengan alguna relación con nosotros, algún contacto con nosotros, vean a Jesús en el colectivo, en el supermercado, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, con nuestros vecinos, con cualquier persona que nos cruzamos. Entonces, es importante que podamos entender esto, de que en el cuerpo de Cristo solo hay lugar para un nombre, que es para el nombre de quien es el dueño de ese cuerpo, que es el nombre de Jesús. No hay lugar para más nombres. No hay individualidades. Hay una sola persona, porque es un solo cuerpo. No son muchos cuerpos, es un cuerpo, y un cuerpo le pertenece a una persona. ¿Y esa persona quién es? Cristo. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que menguar para que Él crezca. Que sea Él el visto, el escuchado, y que nosotros, con nuestros dones, con nuestros talentos, con las capacidades que Él nos dio, y con el poder y el fruto del Espíritu Santo, manifestemos el reino invisible en lo visible, en lo terrenal, para establecer el reino de Dios en la tierra, para poder buscar y salvar esas almas que están perdidas y que necesitan de nosotros, porque para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús en cuerpo, se hizo carne el verbo, justamente para eso. Entonces, nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que hacer las mismas obras que el cuerpo físico de Cristo hizo, que te unía en su corazón, ¿no? Poder amar lo que Él amaba, aborrecer lo que Él aborrecía, y poder tener nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra alma alineados a la voluntad de Dios. Como decía Jesús, yo solamente digo lo que escuché del Padre, solamente hablo
y solamente actúo en base a lo que vi en el cielo, ¿no? Lo que vi de parte de Dios, eso mismo hago. Las obras que yo hago son las obras que el Padre hace a través mío. Créanme, por las mismas obras. Somos uno, el Padre y yo. De la misma manera nosotros tenemos que ser uno con Él. Así que bueno, espero que haya sido de bendición esta palabra para ustedes. Y nos vemos en el último videíto de esta serie de El Cuerpo de Cristo. Chau, 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 chau. Muchas gracias.